Buenas tardes, mi nombre es Graciela y voy a hablar sobre Peter McLaren y su pensamiento crítico. Peter McLaren es internacionalmente reconocido por su pensamiento crítico y es uno de los fundadores de la pedagogía crítica. El pensamiento intelectual de Peter McLaren le permite analizar y comprender la realidad social con fundamentos críticos. Nació en Toronto, Canadá, un 2 de agosto de 1948. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Waterloo y posteriormente estudió educación en la Universidad de Toronto. Impartió clases en educación básica y educación media superior de 1974 a 1979. La mayor parte de ese tiempo se la pasó enseñando en el más grande complejo de la educación pública de todo Canadá. Entre sus libros y sus obras escritas se encuentra El Che Guevara, Paulo Freire y la pedagogía de la revolución, La escuela como performance ritual, La vida de las escuelas, La pedagogía crítica revolucionaria, El socialismo y los desafíos actuales, La pedagogía crítica y la cultura depredadora. Todas sus obras poseen un potencial crítico hacia el capitalismo y en todas sus expresiones. Peter hoy en día es uno de los educadores críticos más conscientes de la lucha contra el neoliberalismo en el ámbito intelectual de izquierda en el mundo. En ámbitos educativos, Peter McLaren dice que la naturaleza dialéctica de la pedagogía crítica habilita al investigador de la educación para ver la escuela no simplemente como un lugar de adoctrinamiento o socialización, sino como un sitio de aprendizaje cultural en el que se promueve la afirmación del estudiante y su autotransformación. Para ello, la pedagogía crítica integra entre sus principios fundamentales el proporcionar dirección histórica, cultural, política y ética a los involucrados en la educación. Sus aspectos y sus aportes permitieron el descubrimiento de nuevas formas de abordar el proceso educativo. Seguimos con Henry Giroux. Henry Giroux es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica de dicho país. Nació el 18 de septiembre de 1943 en Estados Unidos. Enseñó historia en un instituto de educación secundaria en Barrington desde 1968 hasta 1975, luego de recibir su doctorado en 1977. Se volvió profesor de educación en la Universidad de Boston entre 1977 y 1983. Henry Giroux es conocido por sus trabajos pioneros en pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior y estudios acerca de la comunicación y la teoría crítica. Su obra ilustra un número de tradiciones teóricas que se extienden desde Marx hasta Paulo Freire. Es también un defensor de la democracia radical y se opone a las tendencias antidemocráticas del neoliberalismo, el militarismo, el imperialismo, el fundador religioso y los ataques que ocurren bajo el Estado neoliberal sobre el salario social, la juventud, el pobre y la enseñanza pública superior. Uno de los aspectos que más resalta a Giroux a propósito de la enseñanza es la noción de la alfabetización. Esta debe concebirse como un medio constitutivo para la participación de los individuos en la sociedad y la acción política. Sus teorías se basan en la importancia que las estrategias didácticas promuevan el pensamiento crítico del alumno y que tengan en cuenta un contexto de democracia, justicia social, poder cultural y la comunidad. Por último tenemos a Michael Apple. Michael nació el 20 de agosto de 1942 en el seno de una familia trabajadora en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos. Ejerció como maestro en escuelas locales, donde ahí surgió su inquietud por la pedagogía y el potencial del cambio social en las escuelas. Se le considera como una de las voces más importantes sobre la educación contemporánea y vanguardista. Es un teórico crítico que ha analizado el sistema educativo norteamericano, descomponiéndolo en todas partes y aportando así nuevas ideas. En Michael podemos encontrar un pensamiento social y educativo muy comprometido con la identidad de clase, de hombre y de familia en el cual se respira
un sinfín de reflexiones heterogéneas respecto a la visión educativa. Las diferencias de clase muchas veces tienen que ver con las instituciones con las que proceden las personas, desde las instituciones de élite hasta las pequeñas escuelas de magisterio. Con esta afirmación nos podemos dar cuenta de una idea de clase y de estatus social que de alguna manera se relaciona con la educación recibida en los planteles educativos. Cuando Aple afirma que la política pedagógica no incluye simplemente discutir lo que uno enseña o cómo lo enseña, sino también de tener en cuenta los derechos de los enseñados a participar conjuntamente en la creación en el entorno pedagógico. Como expresan algunos otros pensadores, la educación abarca la política de la voz del estudiante.